Para quienes no nos conozcamos, soy Rafael Mesa y como creo que muchos nos conocemos, pues lo que no tiene sentido es que venga nadie a presentarme. Yo tengo que decir una cosa importante y es que tengo que agradecerle una vez más a Codapa, porque algunas veces yo le digo que ya estoy muy visto, pero también tengo un gran defecto y es que no sé decir que no. Con lo cual, pues otra vez estamos aquí juntos, yo como siempre encantado, a pesar de que lógicamente muchas veces pues las distancias son largas, pero cuando uno viene a un foro como este hay que decir que siempre la hace con gusto y por supuesto lo que me gustaría es que en el día de hoy pues compartiésemos todo lo posible. Creo que no tengo que decir como siempre que esto no es una ponencia, debe de ser siempre un intercambio con vosotros y por supuesto si queréis dejamos las preguntas para el final, pero si hay alguien que quiere intervenir sabéis que sin ningún problema podéis intervenir cuando vosotros queráis. El tema de los reglamentos orgánicos es un tema muy importante y digo muy importante por lo siguiente. En fechas próximas comenzaréis en algunos centros, aunque alguna voz hay por ahí de que puede que se retrase o se le dé un poco de más tiempo a la aprobación de los reglamentos, pero en principio lo que está previsto es que antes de que los centros cierren sus puertas para el periodo vacacional, deben de existir una serie de elementos que tienen que quedarse aprobados en los centros para que rijan el funcionamiento y su organización de cara a los próximos años. De esos documentos que nos va a tocar en algún caso aportar y en otros aprobar es de lo que vamos a intentar hablar hoy. Pero los reglamentos contienen muchas cosas más y entonces por eso en esta primera parte nos vamos a centrar precisamente en ver cuál es la estructura que tienen esos reglamentos orgánicos. Aunque se os ha dejado en la carpeta una síntesis pormenorizada de todo lo que tienen tanto el reglamento orgánico de los centros de primaria como el de secundaria, yo he tratado de que en una sola transparencia veáis una síntesis de todo lo que tienen esos reglamentos. Los reglamentos tienen 6 títulos muy importantes. Tienen un título preliminar, pero lo que viene a decir es cuál es el ámbito, que ya se ha dicho aquí, que son todos los centros públicos, todos los centros sostenidos con fondos públicos, pues porque también afecta a los centros concertados. Dentro de esos 6 títulos, lógicamente podríamos haber ido tocando uno por uno, pero sabéis que el tiempo lo tenemos limitado y prácticamente es subrayado en amarillo aquellos en los que las familias más participación vamos a tener. Y hay algunos muy importantes, como es el título 1. El título 1 se le dedica al alumnado y muchas cuestiones que estaban hasta ahora dispersas en documentos distintos se han aglutinado en este reglamento. Y como veréis, ahí se hablará de los derechos y deberes del alumnado, de cómo pueden participar, de cómo se les pueden garantizar algunos derechos, etc. En el título 2 se habla del profesorado y exactamente se hace igual. El profesorado tiene unos derechos, pero tiene unas obligaciones y tienen que quedar puestas de manifiesto y por escrito. Yo no voy a entrar en ese título, salvo que haya alguna pregunta y, lógicamente, para cualquier cuestión sí que, como yo digo, la recámara está ahí y poder responder a alguna cuestión. Como no voy a entrar, deciros que hay cosas que son importantes, incluso para el profesorado, y como entre nosotros, como siempre, hay docentes, pues voy a poner un solo ejemplo. Mirad, hay veces que es cierto, el profesorado ostenta una serie de derechos, pero hay que decir que también tiene una serie de obligaciones. Y a veces las obligaciones son cuestionadas. Y como ejemplo pongo uno muy sencillito. Estamos en el siglo XXI. Han llegado las tecnologías de la información y de la comunicación a nuestras vidas
por encima de las aulas, ha llegado a nuestras vidas. Y como ha llegado a la vida de los ciudadanos, lógicamente hay que dar un paso y es incorporarlas a las aulas. Bueno, pues, hay veces que se cuestiona en un momento determinado, porque es una novedad, ¿yo qué obligación tengo de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación? Bueno, pues desde un punto de vista jurídico, hasta hace unos meses a un profesor no se le podía obligar. Porque es cierto, no estaba entre sus obligaciones. Pero que se vaya cambiando la legislación, lo único que hace es adaptarse a las nuevas situaciones de vida. Y, por ejemplo, en las obligaciones del profesorado actualmente vienen muchas que ya tenían y se les han añadido o se les han modificado algunas que son nuevas. Entre otras, por ejemplo, se le pone como obligación que usted, para ser docente, tiene que usar las tecnologías de la información y de la comunicación. Y si no, pues mire usted, como en cualquier otra empresa, tiene usted la libertad de actualizarse e irse adaptando a los nuevos tiempos o dejar este terreno. Con lo cual, ¿qué trato de deciros? Que aunque este capítulo no lo comentemos hoy, lo que sí es cierto es que, al igual que en el resto, hacia el profesorado, lo que se han hecho ha sido actualizar tanto los derechos como las obligaciones. Entre los derechos se le ha dado, por ejemplo, autoridad académica al profesorado, autoridad que debemos desde las familias, por ejemplo, potenciar y reforzar ante nuestros hijos. Podremos discrepar de una actuación de un docente, pero no debemos nunca de quitarle ni un ápice de autoridad y menos aún delante de nuestros hijos, porque si no, no creáis que hemos ganado ninguna batalla, hemos perdido muchas. Porque si mi hijo no respeta a quien tiene que educarlo, mal vamos. Lo primero es que le estaríamos dando pie a que mañana también le falte el respeto al otro educador que somos los que estamos aquí. Este es un tema que siempre tenemos que tener ahí presente. Bueno, pero en los centros hay muchas más personas, además de el alumnado, el profesorado y las familias. Y es que tenemos personal de administración y servicios, así como personal de atención educativa complementaria, que también tienen que saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, en todos los casos. El título quinto será uno de los más importantes para nosotros. En el título quinto, que a su vez se divide en 6 capítulos, entre ellos hay 3 que nos afectan a los padres y madres muy directamente. El capítulo segundo va a desarrollar toda la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, y será donde están esos elementos que tenemos que elaborar y a los cuales le vamos a dedicar pues esta tarde, la primera parte de la mañana, de mañana domingo, es decir, que ahí hay muchos aspectos y es a lo que más le vamos a dedicar, por lo cual no voy a entrar apenas en ese tema. El capítulo tercero regula algo muy importante, y es que regula la convivencia. Pero aquí no nos vamos a detener y ni se ha puesto como objetivo en estas jornadas, porque ya hubo unas jornadas dedicadas a la convivencia y lo que hicimos fue precisamente estrujar este capítulo. El capítulo cuarto habla de los órganos de gobierno, y en los órganos de gobierno exactamente igual, tal y como ha dicho el presidente, hubo ya unas jornadas destinadas a consejos escolares y salvo que haya cualquier tipo de pregunta, tampoco entraremos en ella, pero ahí es donde está toda la regulación, tanto del Consejo Escolar como del claustro de profesores, que como muy bien sabéis, son los 2 órganos de gobierno fundamentales de los centros educativos. Luego hay 2 capítulos más, muy dirigidos al profesorado. Alguno nos toca, puesto que es con quien tenemos que trabajar sistemáticamente, como es el capítulo quinto, en cuanto a quién es el equipo directivo, y no solamente quién lo forma, sino que también va a decir cuáles son las competencias de cada uno de sus miembros, así como cómo los seleccionamos o cómo se les nombra y cómo se les puede cesar en un momento determinado. Y el capítulo sexto
está destinado a los órganos de coordinación docente. Luego sí pondré alguna transparencia sobre este tema, más que nada para que conozcamos cuántos órganos de coordinación docente hay en cada uno de los centros, sean estos de infantil y primaria o sean estos de secundaria. Y por último, un capítulo muy importante. La nueva filosofía que tiene la Consejería de Educación es ir dando cada vez más autonomía a los centros. El principio de autonomía que se desarrolla en el capítulo 2 del título 5 es algo importante. Cuando luego veamos algunos de los documentos de esa autonomía, veréis que lo que tenemos que establecer en los consejos escolares y dentro de los claustros de profesores son sobre todo criterios para que las cosas se hagan adecuadamente. Pero después van a ser fundamentalmente los equipos directivos quienes empiecen a tener que tomar decisiones, pero no unas decisiones libre y no arbitrariamente, sino que a cualquier decisión que tomen, lo que sí hay que pedir son responsabilidades. Y lo que tenemos que hacer para ello es evaluar nuestros centros. Evaluar nuestros centros además con un sentido positivo. Y el sentido positivo que se pretende es el siguiente. Lo primero es que existirán evaluaciones externas, por supuesto. Pero la primera evaluación que tiene que salir de los centros es la propia autoevaluación que hacen quienes están dentro. Y la evaluación no es para decir esto está bien o esto está mal. Este centro aprueba o este suspende, como hacemos muchas veces con los alumnos. Sino que se evalúa sobre todo para decir cómo vamos caminando, dónde no vamos adecuadamente y cuando algo no vaya adecuadamente, cuáles son las propuestas de mejora para que eso cambie. Y eso no se pretende que se haga desde fuera, sino que se haga desde dentro. Porque quienes mejor conocen la realidad de los centros son quienes están dentro. Y ahí la participación de toda la comunidad educativa será fundamental. Por lo tanto, si os dais cuenta, bueno, digamos que en folios, si a alguien se le ocurre imprimir, por ejemplo, el decreto que regula el reglamento orgánico de secundaria, le van a salir 100 y pico páginas, o el de primaria unas 80 y tantas. Cuando las imprimes da susto. Pero fijaros, se reducen a esto que tenemos aquí. No tenemos que tener el reglamento siempre en funcionamiento. Tenemos que saber en cada momento qué parcela de ese reglamento es el que tenemos que usar para un momento determinado. Y no para la confrontación, sino todo lo contrario, para llegar a acuerdos entre el profesorado y las familias y que las cosas funcionen de la mejor manera posible. Ese será el objetivo siempre. Bien, pues desde ahí vamos a intentar ir viendo algunas cuestiones importantes. Vamos a ir desbrozando algunos capítulos, pero sobre todo, dentro de los títulos y capítulos que desbrocemos, donde más nos vamos a centrar en esta mañana es precisamente en dónde podemos participar precisamente las familias. Y hay un título que yo creo que es muy importante que conozcamos, que es el título del alumnado. El título del alumnado tiene dos capítulos, uno referido a los derechos y deberes del alumnado y otro destinado a la participación. ¿Cómo pueden participar los alumnos dentro de los centros educativos? Si me permitís, voy a empezar por el final, porque es más breve y, sin embargo, el capítulo de derechos y deberes me gustaría casi masticarlo, y digo sin masticarlo con vosotros, porque debemos de conocer cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que tienen nuestros hijos e hijas que son el alumnado de los centros. En cuanto a la participación, nuestros hijos e hijas, yo siempre diré que tienen
muchos ámbitos de participación, y no solamente esto, sino que son los protagonistas más importantes de un centro. Pero diré una y mil veces, hasta que eso cambie, que sin embargo es a quienes menos escuchamos en los centros educativos. Muchas veces en los centros ocurren situaciones que los únicos que conocen la verdad de lo que pasa en los centros es el alumnado. El profesorado trataremos, y digo trataremos, de saber qué es lo que ocurre. Podremos tener sospechas sobre lo que ocurre, pero lo que ocurre realmente solo lo sabe el alumnado. Los padres, cuando incluso decimos que vamos a defender a nuestros hijos e hijas a los centros, desde los ámbitos de participación que tenemos, como puede ser las asociaciones de padres y madres, como pueden ser los consejos escolares, como pueden ser las propias tutorías, os digo que nosotros tampoco conocemos los centros. Pero qué pocas veces el profesorado se sienta con el alumnado a escucharlo de verdad para enterarse de lo que ocurre realmente en los centros. E incluso qué pocas veces nos sentamos los padres y las madres a escuchar de verdad a nuestros hijos. Y cuando digo escuchar, no es sí porque me lo ha dicho mi hijo, pero muchas veces nuestros hijos no nos cuentan muchas cosas, porque cuando intentaron contarnos alguna, no reaccionamos de la mejor manera posible. Por lo tanto, no está solo en los cauces de participación, está en algo mucho más importante. Está en que en esos ámbitos de participación les tenemos que dar voz. El primer cauce de participación que tienen es su propia aula, para poder manifestar ante sus compañeros y ante sus maestros o profesores sus sentimientos, para expresar cómo se sienten allí y qué creen que se puede hacer para que aquello mejore. Y hay alumnos que de verdad disfrutan en sus aulas, pero hay alumnos que lo pasan regular. Y lo triste es que no nos enteremos. Ni el profesorado, ni los padres y las madres. Ahí tenemos que empezar a buscar ámbitos para que la participación sea efectiva. Dentro de las aulas, para empezar. Y dentro de los centros. Si un chiquito quisiera manifestar anónimamente, y digo anónimamente, lo que le ocurre en un centro, ¿vosotros creéis que en todos los centros hay espacios para ello? ¿Por qué no invitamos a que haya espacios donde un alumno pueda manifestar anónimamente aquello que piensa que puede ser mejorable en un centro? Por poner un caso muy sencillo. Y ahí tenemos que estar todos. Porque si por una mala reacción nuestra, en casa no nos lo cuentan, en el cole no hay espacio, no sé si os dais cuenta, ¿que es minoritario el número de alumnos que pueden estar sufriendo en un centro? Posiblemente, que sean pocos, pero lo que no tenía es que haber ninguno. Y entonces lo que tenemos que hacer es construir espacios para que puedan manifestarse de verdad. La segunda cuestión, a través de la que se pueden manifestar, es que en todas las clases, tanto de primaria como de secundaria, nosotros empiezan a crearse dentro de los centros estructuras para que elijan a un representante dentro de cada aula, que será el delegado o delegada de clase. Y ese es un ámbito importante. Un ámbito importante que lo primero que enseña es el sentido democrático. ¿Cómo empezamos a depositar en nuestros representantes, pues bueno, la confianza sobre muchos aspectos
de la vida del centro y del aula, que luego repercute sobre todo. Estamos en periodo electoral y estamos haciendo exactamente lo mismo. Elegir a nuestros representantes porque esperamos que estos hagan una gestión que de verdad dé respuesta a las inquietudes que los demás tenemos. La buena gestión democrática se empieza en los centros. Ahora bien, yo creo que hemos visto y sobre todo hemos vivido prácticas de representación no idónea. ¿Quién nos recuerda aquel delegado o delegada de clase que para lo único que servía era para apuntar en la pizarra a aquellos que no se portaban bien? Yo os digo una cosa. ¿Vosotros votaríais como representante vuestro a aquel que os va denunciando después? Mala práctica, ¿verdad? Eso es una mala práctica. No vayamos a que alguien aprenda. ¿Y qué aprendía el alumno que hacía esto? El alumno que hacía esta práctica aprendía: primero soy bueno con mis compas y una vez que me eligen me acerco al poder y me olvido de mis representados. Oye, ¿no os suena eso? A lo mejor lo aprendieron en la escuela. ¿Me estáis entendiendo el tono irónico con el que estoy diciendo? Porque muchos aprendizajes los hicimos cuando éramos pequeños. ¿Qué delegado o delegada de clase es el que debemos de impulsar? El delegado o delegada de clase que debemos de impulsar, me da igual que sea desde la primaria, si queréis, hasta el último tramo de la educación que tengamos en cada uno de nuestros centros, es aquel que escucha a sus compañeros y trata de defender los posicionamientos de sus compañeros y compañeras en los distintos ámbitos del centro. Pero eso necesita una educación hacia esos delegados o delegadas. Y mirad, no tengo por lo menos conocimiento de demasiadas experiencias, pero sí de algunas. Y digo sí de algunas, muy positivas. Las AMPAs tenemos funciones muy importantes en los centros educativos. Por ejemplo, una vez iniciado el curso y elegidos los delegados y delegadas de clase, ¿por qué no hacemos un sábado, una mañana de formación a esos chiquitos y chiquitas que son fantásticos, preciosos y maravillosos, para que sepan de verdad cuál debería de ser su papel para que aquello comience a convertirse en una democracia real, donde lo que tú haces no es representar al maestro que se ha marchado hace un momento, sino a tus compañeros? Ojo, representando a mis compañeros a lo mejor también les pido que dentro de la clase tenemos que estar en orden y con un comportamiento excelente, aunque aquí no haya maestro. Pero no porque yo os vaya a apuntar en la pizarra, sino porque quiero, como compañero y delegado de clase, que todo el mundo piense que nuestra clase es maravillosa. De esa manera, el delegado estará transmitiendo un valor positivo. Nuestra clase, aunque no haya maestro, tiene que ser excelente siempre. Eso es transmitir un valor positivo. Un valor no tan positivo es: aquí hay que portarse bien porque si no, apunto en la pizarra y le doy la lista luego al maestro. Esa no es una buena práctica. Pero para eso, nuestros hijos e hijas, alumnos o alumnas, delegados de clase, alguien les tiene que decir a los chiquitos qué es ser delegado. Y además decirle un día, como padres: mirad, ser delegado
es algo importante. Estás representando a tus 20 y tantos o 30 compañeros o compañeras. Y eso es un valor importante. Porque en esta sociedad nos toca muchas veces representar en distintos órganos a muchas personas. Lo mismo que pasa en un AMPA. Representamos a todos los padres y madres de nuestra asociación, o en el consejo escolar representamos a todos los padres y madres del centro. La representación basada en el espíritu democrático es un valor muy importante, porque el representante nunca se debe de olvidar de sus representados. Pero cuando el representante se olvida del representado y se representa a sí mismo, eso es una traición a la democracia. Por lo tanto, no sé si os dais cuenta, esto es algo importante. Y los papás y mamás podemos hacer algo muy positivo, que es educar a nuestros hijos incluso en la representación democrática. Pero fijaros, en los institutos esto va a más. Y cuando digo va a más, es que en los institutos existe la Junta de Delegados y Delegadas del alumnado. La Junta de Delegados y Delegadas tiene regulación, pero yo os puedo decir una cosa. Preguntarle a vuestros hijos e hijas que sean delegados o delegadas en un instituto, ¿cuántas veces se reúne la Junta de Delegados al cabo del año? En algún caso pueden que os digan que nunca. Pues tenemos un momento de oro. Esto hay que regularlo ahora en todos estos nuevos documentos. Y habrá que decir que hay que dejar perfectamente reguladas las reuniones de delegados y delegadas de alumnos. Pero es más, muchas veces las asociaciones de padres y madres hemos tenido que reivindicar un espacio dentro del centro, ¿sí o no? Y mejor o peor, más pronto o más tarde, en todos los centros, finalmente se han dado cuenta los equipos directivos que efectivamente el AMPA tiene que tener un lugar para reunirse y que es algo a lo que se tiene derecho. Bueno, pues, ¿en cuántos institutos habéis visto que haya otro cartelito que diga que esta es la sala de delegados del instituto? Que tiene que estar. ¿Vale? Los papás y las mamás decimos que estamos en los centros porque representamos a nuestros hijos. ¿Sí o no? Los tendremos que representar para todo. Para esto también. Para que esas juntas de delegados funcionen. Porque os lo vuelvo a decir, nosotros podemos saber muchas cosas, o creemos saber muchas cosas de los centros, pero no es verdad. Quienes saben lo que pasa en el centro son ellos. Y en un instituto más. Ya sabéis que los institutos no son ni buenos ni malos. Los institutos lo único que pasa es que tienen una población de alumnado en una edad pues muy compleja, ¿vale? Muy compleja. Lo sabemos como padres. Bueno, pues imaginaros lo que muchas veces pasamos como padres o madres teniendo un par de adolescentes en casa. Quien tiene un par de adolescentes en casa está deseando que crezcan. A ver si se les pasa esto. Pues imaginaros que de pronto hay 700, 1000 o 1500. ¿Os imagináis lo que es aquello? ¿No os parece que hay que empezar a darles voz? Y que tienen que tener un foro para comentar, para hablar, para poder transmitir incluso a los equipos directivos cómo podrían mejorarse algunas situaciones en el centro. E incluso nosotros, que somos sus representantes, deberíamos, igual que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, hoy aquí, deberíamos de propiciarles jornadas de formación.
para que de verdad sepan que algunas cosas de las que incluso piden, que a lo mejor las piden con un sentido lógico, pero el sentido lógico no siempre es posible. Pero lo que no hay que entrar es en conversaciones de besugos, que no llegan a ningún sitio, sino hay que entrar en conversaciones basadas en la razón y en el diálogo. Vamos a suponer un caso. Fijaros, a lo mejor la junta de delegados no se reúne nunca, pero de pronto un director de instituto dice un día: señores, no es posible que los alumnos de bachillerato salgan a la calle. Bueno, ya salió aquello. Entonces iban en busca vuestra. Bueno, y si nuestros padres firman un papel, bueno, no firmes el papel cuando lo traiga tu niño, que la que te va a liar allí, si nos hubiésemos sentado antes con ellos y se les hubiese explicado que cuando un director o directora pide esto, no es algo caprichoso, sino que es algo necesario, porque el bachillerato o un ciclo formativo de grado medio, por supuesto que ya no son educación obligatoria, pero los alumnos sí son menores de edad. Y lo que nuestro Código Civil dice es que los menores de edad tienen que tener un responsable siempre encima. En casa y durante el tiempo que nos corresponde a la familia, somos sus padres, sus responsables. Y así lo dice el Código Civil. Pero dice el Código Civil, en su artículo 1902 y 1903, que cuando están en el centro educativo, serán los titulares o directores de los centros educativos quienes ejercerán la tutela sobre los menores, y además lo dice así, como si fuesen un buen padre. Nuestro Código Civil es que no es todavía muy coeducativo. Y dice que tendrán que ejercer la tutela sobre los chavales como si fueran un buen padre. Dice más, me gustaría que leyerais estos dos artículos en el Código Civil, que no estoy hablando de un reglamento interno de los centros, no estoy hablando del Código Civil español. Y dice que si un alumno o alumna, no solamente en el horario lectivo, sino en una actividad incluso complementaria extraescolar, cometiese un daño, el responsable será la dirección del centro. Yo entiendo que lo que un buen director debiera de hacer es impedir que mis alumnos salgan fuera del recinto escolar si son menores de edad en el horario lectivo. Estén donde estén, en el curso que estén. Es más, cuando firmáis algunos papelitos de eso autorizando, sepáis que eso no sirve para nada, porque estáis autorizando en un periodo que no es de vuestra competencia. Y sentencias a ver las hayas que ya han dicho que esos papelitos no sirven para nada. Con lo cual, no sé si os estáis dando cuenta, no basta con crear las figuras y los foros de participación. Lo más importante es que formemos a nuestros hijos e hijas. Y ahora os pregunto, y aquí podemos estar aproximadamente, entre las personas que estamos, imaginaros que representamos a 80 o 100 AMPAs. ¿En cuántas hay formación de delegados y delegadas? ¿Qué nos está pasando? Somos sus padres. Decimos que queremos educarlos bien. Educar en la democracia o en la participación es un elemento importante. Y esto no es tan costoso. Es que nos juntemos los papás y mamás de un instituto o el propio AMPA y diga: oye, vamos a sentarnos y vamos a invitarlos un sábado a una buena chocolatada, que delegados no son tantos, pueden ser 30 o 50 si queréis, en un instituto muy grande. Los vamos a invitar a una chocolatada y de paso
vamos a irlos formando en algunos ámbitos para que ejerzan el sentido democrático de los centros de una manera verdaderamente eficaz o eficiente. Con lo cual, os he dejado una invitación. Solo una invitación, ¿vale? Termino y le doy la palabra a una compañera que quería por ahí. Tienen dos ámbitos. Bueno, uno de los cauces de participación en la secundaria ya sabéis que es la participación en los propios consejos escolares, de los cuales son miembros. Y me tenéis que dejar que aquí meta otro pequeño dardo. Y es que yo a veces me sorprendo. Digo me sorprendo cuando voy a un consejo escolar y veo que los padres defienden una cosa y los hijos o se abstienen o defienden la contraria. Digo, esto ya es el colmo. No sé si os dais... ¿Cómo puede ocurrir eso? Pues sí, puede ocurrir porque ¿cuántas veces ante un consejo escolar en los institutos, que es donde tienen representación, sobre todo ante cuestiones importantes, como las que vamos a hablar en este fin de semana, hemos dicho por qué no nos reunimos conjuntamente los representantes de los padres en el consejo con los representantes del alumnado, que al final son nuestros hijos e hijas, que no estamos hablando de ningún extraño, y nos hemos sentado juntos para tener una postura común, o a lo mejor los padres tenemos una postura que hablando con nuestros hijos la cambiamos, o viceversa. Ellos tienen un pensamiento que al hablar con nosotros y hacerles razonar, dicen, no, es que los papás llevan razón. Pero si no nos sentamos, claro que ellos pueden ir con una postura y vosotros con otra. Y luego entonces decimos, es que somos minoría en los consejos. De esta manera vamos a ser más minoría. Porque si no hay cauces de unión entre el sector papás y el sector hijos o alumnos, que me da igual llamarlos de una manera o de otra, ¿no os suena raro? ¿No os suena raro? Bien, y por último, algo importante que yo creo que habría que fomentarlo también, que es las asociaciones del alumnado. Las asociaciones del alumnado, además, fijaros, hay veces que sale, igual que salen para padres, salen subvenciones para los movimientos asociativos de alumnos que se quedan en muy poquito, porque hay muy pocas asociaciones de alumnado que estén activas y que presenten proyectos de actividad. Y hay unas subvenciones, igual que para los padres. Y ahí, pero qué curioso, que las asociaciones de alumnos prácticamente no las conozcamos, y estoy seguro que de todos los que estáis aquí, si preguntara en cuántos institutos hay asociaciones, no asociaciones de antiguos alumnos, sino de alumnos, y si queréis lo hacemos, yo diría que ni el 5% de los institutos tiene asociación de alumnos. Pero qué curioso que cuando surge el último movimiento fue el del Plan Bolonia, protesta contra el Plan Bolonia, y de pronto aparece una asociación de alumnos y moviliza y suspende las clases de todos los institutos. Y yo digo, ¿pero cómo pueden suspender las clases de los institutos una asociación de alumnos que es inexistente? Si queréis lo hacemos aquí. ¿Cuántos institutos de los que estáis aquí tienen asociación de alumnos? Una. Te vas a quedar sola. ¿Cómo, sin embargo, ante un movimiento, y os estoy diciendo el último, que fue hace 2 años, se paralizaron todos los institutos? Aquí alguien nos está tomando el pelo, no sé si os estáis dando cuenta. Alguien nos está tomando el pelo. Bueno, pues, ¿cómo no nos van a tomar el pelo? Vamos a constituir esto de verdad. ¿Y quién tiene que apoyar esto? No esperemos que lo haga. Lo que no podemos es creer que todo lo tienen que hacer otros. No, esto lo tienen que hacer los padres, porque quienes representan a los padres, a los alumnos, somos nosotros. Es más, si nosotros no representásemos a nuestros hijos,
es que no harían falta las asociaciones de padres. ¿Hace falta la asociación de padres en una escuela de artes? No, son mayores. ¿Hace falta la asociación de padres en una escuela, en un centro de adultos? No, porque son mayores. Si aquí los representamos nosotros porque son menores, los tendremos que representar en todo. Y donde ellos tienen su propia representación, los tendremos que animar a que esa representación sea efectiva. Y digo sea efectiva. Con lo cual, yo siento deciros que el capítulo 2 son deberes que nos tenemos que llevar para casa. Así que yo me gustaría que el año que viene, si nos viésemos, alguien fuese diciendo: oye, Rafael, hemos hecho una jornada de formación de alumnos en nuestro instituto y ha salido de esta y esta otra manera. O hemos constituido la asociación de alumnos de nuestro instituto. Esto será, mejor dicho, empezar a creer que la participación es de verdad un elemento importante para el sistema democrático de los centros. Pero eso era solo el capítulo 2. Le doy la palabra a una compañera. Dime. Buenos días a todos. Mi nombre es Luna. Tengo varios puntos, si me permite. Primero es que sí conozco centros donde hay buzones de cierres para los alumnos. La tristeza es que los profesores, en vez de que sean estos buzones, vamos a decir, privados, de alguna manera, se dedican a tener alguna espía para saber qué alumnos han metido dichas quejas en estos buzones y luego han ido contra estos alumnos. Y eso me parece una aberración, porque los alumnos no pueden expresarse libremente. Y por mucho que nosotros los padres intentemos acercarnos a nuestros hijos, cosa que yo de ingenieros, ingeniero, lo puedo hacer. No es lo mismo hablar con un padre, hablar con un profesor, que hablar con un amigo. Si ya tienen la valentía de presentar quejas al centro sobre profesores, sobre quejas que nadie les escucha, vuelvo a decir que me parece bastante idóneo que los profesores se dediquen a espiar a estos chavales que meten dichas quejas y luego les ataquen académicamente. Eso por un lado. Si quieres comentar algo. No, sí, ahora comento. Cuéntanos vale. Todo y... Otro punto es que las asociaciones de alumnos es muy difícil crear. Yo personalmente estoy en la escuela de idiomas, estoy tanto en el AMPA como en el consejo escolar, como a la vez he intentado crear asociación de alumnos, porque me interesa. Ni los padres ni el profesorado nos han ayudado para nada, ni siquiera cediéndonos un habitáculo. Ya no que tengamos una sala, sino decir al menos un día a la semana de estas habitaciones que están vacías, dejárnoslas entre clase y clase 10-15 minutos. Se nos han denegado. De la misma manera, no es que los alumnos no se reúnan, porque mi hijo es delegado y también está dentro del consejo escolar. Es que tampoco a los alumnos, hablo generalizadamente en los sitios donde yo conozco, tampoco se les cede un sitio donde se puedan reunir y hablar tranquilamente, porque dicen que si están reuniéndose necesitan a un profesor que les esté controlando. Señores, ¿cómo van unos chavales a expresarse libremente cuando hay un profesor que les está vigilando? No lo encuentro sentido. Si yo tengo que atacar a alguien, entiéndaseme la expresión, tengo a alguien que me está vigilando, ¿qué libertad de expresión tengo? Creo que no. Y tenía otro punto. No. Bien, pues bueno, ahora... empiezo por darte respuesta al último punto. Vamos a ver.
dicho Paco, el presidente de CODAPA, con bastante razón, que en el pendrive tenéis muchísima información para que la veáis además despacito y que además se actualizará sistemáticamente. Bueno, pues aunque yo aquí no he querido poner artículos y ni llenar esto de... Pero sí os voy a decir el artículo exacto, sobre todo por el interés que puede tener lo que acabas de decir. Mirad, en concreto, en el reglamento de los institutos, que es el primero del que tenéis el esquema ahí, pero que no hace falta que lo busquéis, simplemente deciros dónde está. En el artículo 4, tanto en ambos reglamentos, tanto en el de, lo estoy cotejando tanto en el de primaria como en el de secundaria, en el artículo 4 viene este punto que tenéis en pantalla. Ejercicio efectivo de determinados derechos del alumnado. Nosotros, y máxime en un caso como el que me estás poniendo, puesto que en las escuelas oficiales de idiomas el alumnado, como bien dices, ya está un poquito crecido, yo creo que en él, como en un instituto donde el alumnado también tiene ya a partir de 12 años, yo creo, pero cuando decimos de 12 nos podemos encontrar con gente de 20 y de más años incluso, pues, ¿qué es lo que nos ocurre? Que muchas veces la legislación tiene muchas vueltas. Por ejemplo, estoy seguro que el día que aprobéis el plan de convivencia, os vais a ir al punto del plan de convivencia y simplemente vais a tirar a ver si se cumplen todos los puntos que dice el plan de convivencia en la norma. Pero fijaros, en este artículo 4, que habla del ejercicio efectivo de determinados derechos del alumnado, se dice que cuando regulemos las normas de convivencia, es decir, en el plan de convivencia, se tiene que establecer, es el último párrafo, dice que se tiene que establecer la forma, los espacios y los lugares donde el alumnado puede fijar escritos que, por ejemplo, ejerciten su libertad de expresión. Y en el primero, en el de arriba, dice que la jefatura de estudio tiene la obligación de favorecer la organización y la celebración de debates o cualquier tipo de actividad análoga adecuada a la edad del alumnado, en las que la jefatura de estudios no tiene que estar obligatoriamente, sino que podrá estar. Por lo tanto, ¿cuál es el argumento ante una situación como la que me acabas de decir? Y os decía, los padres tenemos que asesorar a nuestros hijos, pero en el caso que me tienes que decir, donde ya somos adultos, simplemente hay que conocer que existe este artículo 4 para decirle a alguien: oye, mira, no es que me estés haciendo un favor, es que esta es la obligación. Esta es la obligación. Yo reconozco, y digo que reconozco que la norma tiene muchos entresijos, y claro, yo he ido rápido porque sabía dónde estaba el punto, pero bueno, aquí hay un canal siempre importante, y creo que lo tenéis que aprovechar. Las AMPAs tenéis a vuestras federaciones, las federaciones a su vez a la confederación, y la confederación sabe dónde preguntar en cualquier momento ante una duda como la que tú tienes, para que efectivamente el asesoramiento que tengáis ante una situación de duda como esa que tú me dices, que alguien te puede negar la mayor, pues simplemente se vea que no es que alguien, primero, no se nieguen las cosas, y segundo, que no es un favor que me están haciendo, sino algo a lo que de verdad tenemos derecho. En cuanto a lo que has comentado de los buzones, lógicamente lo que hay que hacer es establecer, y el AMPA ahí también podría establecer alguna vía, para que esos buzones no haya un buzón único, pueda haber diversos en un centro, sea del tipo que sea, y el alumnado, como bien dices, se pueda expresar con la libertad que quiera, puesto que volvemos a decir que los que más conocen las realidades de los centros
sean de primaria o sean de secundaria, son el propio alumnado. Los demás podemos intuir, podemos conocer cosas, pero los que más saben de lo que pasa de verdad en los centros es el alumnado, y les tenemos que arbitrar mecanismos para que sí se exprese con libertad. Y en este caso, el centro por su parte puede hacer o puede tener unos mecanismos, y las asociaciones de padres podéis tener otras complementarias a las que existan. Y entonces, si no es por la vía A, que nos llegue por la vía B. Pero ya digo, afortunadamente serán pocos los alumnos que a lo mejor lo estén pasando mal en un centro y su voz esté silenciada. Pero creemos que ningún alumno debe de sufrir en un centro. Por lo tanto, deben de tener mecanismos para poderse expresar, aunque sea incluso anónimamente. Y tenemos que establecer las vías que consideremos más adecuadas. Las del centro, y si vosotros creéis que tenéis que poner otras complementarias, en eso no hay ningún problema. Bien. Si me permites, sí. quiero comentar el último punto. Donde estamos viviendo hay una señora que está metida en todos los AMPAs posibles y por haber. Y es la presidenta. Resulta que por más veces que le hemos pedido los asociados, y estoy hablando de colegio, de instituto, de escuela de adultos, de conservatorio, que hagan mínimo, digo mínimo, una reunión al año, y llevo 4 años pidiéndosela, se niega a hacer una reunión. Yo sé que con una minoría de padres podríamos incluso quitarla del medio, pero no consigo tener, porque yo soy nueva en ese pueblo, no consigo tener el consenso de los padres. Entonces, es una pregunta: ¿qué se puede hacer ante una AMPA obsoleto, que no mueve nada y solamente se mueve por el interés económico propio, porque no da nada a los alumnos? Y creo que un AMPA está hecho para nuestros hijos. Y con esto ya doy las gracias. Bien. Yo creo que casi has respondido tú la pregunta. Una presidenta está porque los asociados la han nombrado. Eso está claro. Y si es que no convoca una reunión para renovar los cargos, hay dos soluciones. O usted la convoca, o entre una minoría constituimos una segunda asociación en un centro. Punto y se acabó. O por la A o por la B. Si está, vuelvo a insistir, es porque alguien la ha nombrado. Y en democracia, nos guste o no, estas son las cuestiones que ocurren. Si es que no se le puede quitar, porque claro, no convoca nunca el AMPA, entonces voy a constituir una paralela y se quedará sola consigo mismo. Porque un centro no tiene por qué tener un AMPA. Hay que decir las cosas como son. Lo deseable es que un centro tenga un AMPA, puesto que eso significa unión del sector padres y madres. Pero ojo, ante una cosa que no funciona, tendremos que constituir otra. Que digo que eso no es deseable. Lo deseable es que haya una que represente a todo el colectivo. Pero tú me estás hablando de una cosa que no funciona, y cuando algo no funciona habrá que eliminarlo. O por la vía A, como te he dicho, o por la vía B. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos, si os parece, aunque me parece que había una palabra que había pedido. Bueno, en primer lugar voy a hacer una sugerencia. Venga. Desde mi punto de vista debería haber un moderador ahí que le ayude para poder... No te preocupes, por eso no tengas preocupación. Bueno, lo primero que me gustaría saber si los alumnos estamos hablando, alumnos desde primaria, tienen derecho a tener una representación en el consejo escolar y que sean tenidos en cuenta en el plan de actividades del curso siguiente. Eso por una parte. Por otra parte, hablamos de los alumnos de instituto, que es donde realmente estamos viendo la problemática más grande, el tema de expulsiones. ¿Hasta qué punto un alumno tiene derecho a saber qué se considera falta grave para expulsión? Y tiene derecho a demandar que esa expulsión sea llevada a los padres
por escrito, esa expulsión el AMPA la pueda llevar al plan de convivencia, a la comisión de convivencia y poderla discutir en presencia del padre, puesto que creo que en el tema de expulsión de los institutos los padres no tienen ni voz ni voto. Hay expulsiones, se consideran faltas graves y las faltas graves nunca son explicadas. Y por otra parte, dirigirme a CODAPA y de alguna forma hacerle ver que las AMPA, aparte de las jornadas que son extraordinarias porque llevan formación, no solo información, es formación y hace mucha falta la formación, debería estar presente de una forma activa a través de las federaciones en las AMPA. Las AMPA tienen un problema muy grave, que es el tema económico. No podemos subsistir, voy a aprovechar esta intervención, sé que no es el momento, pero la voy a aprovechar porque no sé si después me voy a acordar o voy a tener tiempo. No podemos subsistir con los pocos recursos que tenemos. Sabemos perfectamente que hay muchas subvenciones, pero por desgracia la gente que estamos en AMPA, la mayoría trabajamos, llevamos la casa. Es imposible dedicarte las 4 horas que tienes para dormir a solicitar subvenciones. Hay empresas que lo hacen, la pescadilla que se muerde la cola. Como no tenemos recursos, no podemos acceder. Desde aquí le hago un llamamiento a CODAPA y decirle que las AMPA están desapareciendo por falta de liquidez, muy importante, por falta de apoyo dentro de los centros escolares y reivindicar jornadas de concienciación hacia los padres. Aquí voy a hacer abogada del diablo. Es lo que decía usted antes. El problema que nos encontramos en los institutos con las expulsiones vienen derivadas a que los niños se rebelan contra los profesores, una edad muy mala y todo lo demás. Pero la raíz está en primaria. Tenemos que hacerle llegar a los padres que el personal docente se merece un reconocimiento de respeto y hacerle llegar a los padres para que los padres los lleguen a los hijos. Pero estamos en lo mismo. CODAPA, a la Confederación, que estoy muy orgullosa y muy contenta de pertenecer, creo que debe tener una participación más activa dentro de las AMPA, a través de las confederaciones, pero llegar más a las AMPA. Me gustaría que me respondiera, por favor. Bien, yo lógicamente de la última no te voy a responder. Eso Paco me supongo que luego podrá responder incluso cuando cerréis. Y las preguntas de ese tipo yo creo que sí serán más para las conclusiones. Pero, sin embargo, sobre las otras cuestiones que has sacado, sí creo que es importante que lo saquéis porque, aunque recuerdo que hará como 2 meses aproximadamente se hicieron una jornada precisamente sobre el tema de convivencia, pero si hay dudas creo que hay que responder. Vamos a ver. Lo primero es, la primera cuestión que has planteado es si el alumnado de primaria puede estar en los consejos, y hay que decir que sí puede estar, de acuerdo a cómo lo estimen los reglamentos de organización y funcionamiento, de los que hablaréis mañana por la mañana, pero dice precisamente una cuestión, porque ahí es donde se tocan cómo se deben de regular los distintos órganos, tanto de gobierno como de coordinación, y dice que siempre estarán con voz pero sin voto, y de acuerdo a lo que establezca el reglamento en cada caso. Por lo tanto, preceptivamente no, pero un reglamento de un centro puede decir que sí estén y entonces decir en qué sentido pueden estar, y lógicamente lo que no tienen derecho es a voto, pero sí a poder expresar cuanto deseen. Esa es la primera cuestión. La segunda, en cuanto a lo que me planteas el tema de las expulsiones ante faltas graves y el alumnado lo debe de conocer, es que yo creo que tiene que empezar a quedar claro, y ahora después lo diremos alto y fuerte, los documentos que se aprueban en un centro y estos reglamentos yo creo que han sido nítidos en ese sentido, tienen que tener luz pública, en todos sus aspectos luz pública, y uno de los elementos que tendrá el proyecto educativo, que es el plan de convivencia,
tiene que ser público. Es más, en las tutorías de todos los centros a principio de curso debe de regularse no solamente que el alumnado conozca lo que son todas las normas que existen para el centro, sino incluso debe de elaborar otras para su propia aula. Con lo cual habrá dos normas, una de mayor rango para todo el centro y otra para el aula concreta. Por lo tanto, los alumnos tienen que conocer perfectamente qué faltas, primero, la tipología de las faltas, cuáles son más que graves, cuáles atentan contra la convivencia o son muy perjudiciales para la convivencia, que es la catalogación con la que se les expondrá. Pero bueno, si las queremos, pues bueno, cuáles son graves y cuáles son muy graves. Totalmente de acuerdo. Y hay algo que sí me preocupa, y es lo que has comentado aquí de las expulsiones. Lo primero que tenemos que conocer, para empezar, la familia y el alumnado, es que las faltas, sean del tipo que sea, no se resuelven con las expulsiones. La expulsión es una de las medidas de un catálogo. Y lo que tenemos que crear conciencia en nuestros diferentes centros es que esa medida sea casi excepcional. Porque lo primero que dice nuestras normas de convivencia contempladas en estos reglamentos es que cuando se aplique una medida sancionadora, esta tiene que ser educativa y recuperadora. Y además le dice al quien la tiene que imponer que impondrá la sanción teniendo en cuenta las características personales, familiares y sociales de ese alumno. Y en muchos casos, cuando se analizan las características personales, las familiares o las sociales, uno se da cuenta que la expulsión ni es educativa ni es recuperadora. Y ahí, tanto los miembros que estáis en la comisión de convivencia como cualquier otro miembro del consejo escolar, al que hay que darle cuentas al menos 2 veces al año, lo que tenéis que hacer es, desde ahí, manifestar que si estas han sido las sanciones y siempre ha sido expulsión, mire usted, aquí hay algo que no encaja. Esta es la reflexión que hay que producir en el consejo escolar. ¿Por qué no se están aplicando otras medidas disciplinarias? Y hay algo que me ha sorprendido más de lo que comentas y que aprovecho porque creo que debe de ser de conocimiento público, y es que si los padres podemos ir a la comisión de convivencia, no, lo tenemos más fácil. Primero, para poner una sanción de este tipo, a la familia hay que darle audiencia siempre, siempre. Si cuando se nos da audiencia, para colmo, no estamos de acuerdo con la medida disciplinaria, en el plazo de 2 días podemos presentar alegaciones ante esa situación. Y la dirección del centro tiene que reunir el consejo por vía extraordinaria para dirimir si la sanción impuesta, de acuerdo con las alegaciones, es acorde o no a las normas que tenemos en el centro. Con lo cual, la respuesta, ¿dónde la tenemos? Pues voy a decir que nunca mejor venidos los reglamentos para que tengas una respuesta a la pregunta que estás haciendo. Los reglamentos sirven para eso, para ayudarnos a que las cosas no se hagan nunca, ni caprichosas ni arbitrariamente. E incluso alguien la puede hacer con la mejor voluntad y equivocarse. Pero también hay mecanismos para que si uno se ha equivocado, podamos rectificar. Por lo tanto, la respuesta la tienes en estos reglamentos de principio a final. Bien. Si entramos en el tema del alumnado, solamente no me voy a detener, digo porque los tenéis ahí, pero creo que sí es bueno refrescar tanto los deberes como los derechos que tienen los alumnos. Y que los padres, cuando muchas veces hacemos una defensa de una situación dada, tengamos esto muy presente. Porque a veces, yo digo
que hay veces que el corazón puede más que la razón y tenemos que, sin embargo, ser comedidos y antes de lanzarnos a una situación dada, a protestar por... No. El corazón, que nos va a tirar mucho, y que puede ser hasta lógico, tiene que estar cribado por la razón de vez en cuando. Y en este sentido es bueno conocer cuáles son los deberes de nuestros hijos. Y fijaros, el primer deber, y creo que muy importante, es el del estudio. Y ahí los papás y mamás tenemos muchas cosas que decir y a lo mejor muchas responsabilidades indirectas que cumplir. Porque el estudio, estos reglamentos lo han concretado. Y dice que en el estudio está, entre otras cuestiones, la obligación que tiene cualquier alumno de asistir regularmente a clase y con puntualidad. Hombre, a lo mejor tenemos nosotros algo que ver en eso, ¿o no? Escucho por ahí una palabra que dice a medias. Fijaros, el a medias tiene solución. Y podríamos poner de verdad muchos ejemplos. Cuando a mí me llegan notificaciones de que mi hijo, a la primera clase, por poner un caso, llega tarde, no una vez, que eso nos puede ocurrir a cualquiera, sino de una manera más o menos sistemática, yo en mi familia tengo que arbitrar una medida para que eso no ocurra. Yo tengo que arbitrar una medida. Veo si mi pareja o yo, o ambos, nos vamos a encargar casi de poner al niño en la puerta del instituto. Si es que hemos comprobado que sale con tiempo del centro, pero no llega, pues entonces arbitrar una medida. Hombre, si es más pequeño y llega tarde, de eso ya prefiero no comentar, ¿no? Claro, es que no hay que crearlo desde ningún sitio. Es que hay que empezar a que esto que estamos diciendo, por eso he dicho que quería repasar algunas cositas de aquí, porque creo que nos afectan directamente a todos. Y si empezamos, como bien dice, desde infantil, a acostumbrar a nuestro hijo a que uno tiene que ser responsable en la vida, siempre. Una circunstancia para llegar un día tarde nos puede ocurrir a cualquiera, pero eso será otra cuestión. Pero disculpar siempre los retrasos con las ausencias, eso no conduce a ninguna parte. Y cuando digo lo de asistir regularmente, me he detenido en la puntualidad, pero me voy a ir también a la obligación de asistir regularmente. Y yo, que ya me conocéis y soy transparente, porque si no, no vendría a ningún sitio, voy a decir las cosas como las siento. Hay muchas veces que faltan vuestros hijos con razón y llevan su justificante con razón. Pero también sabemos que hay días que no van y cuando el tutor les pide el justificante, el padre le agencia a uno. Eso no es ser un padre responsable, y dejadme que os lo diga así, de frente y sin esconderme. Eso no es ser responsable y es más, es enseñarles una mala lección. Les estamos enseñando que en esta vida se trampea. Que es más peligroso, si me apuráis, que lo primero. En esta vida no se trampea. En esta vida, ser responsable, y les estamos enseñando eso, el sentido y el valor de la responsabilidad y el de la honestidad como valores a defender desde una familia. No, mira, tú ayer no fuiste, por la razón que sea, y ahora pechugas en el centro con lo que ocurre. Pero yo no te voy a justificar esa ausencia. Por lo tanto, es que no podemos justificarle a un hijo nuestro estas cuestiones. Y menos trampeando, porque les estamos dando un ejemplo nefasto para la vida. La segunda cuestión es que se dice que se entiende o se concreta el estudio en que nuestros hijos no van a pasar el tiempo a clase, sino que van a participar activa y diligentemente en las actividades que tienen que hacer en las distintas áreas o materias que tienen que seguir.
y que además cuando están en clase se siguen las directrices del profesorado. Podremos discrepar a lo mejor de alguna directriz del profesorado, pero las manifestaremos donde sea necesario. Pero en principio, nuestro mensaje a nuestros hijos es: tú vas a clase, sigue las directrices de tu profe y además vas haciendo las actividades como es debido, y que cuando yo vaya a tutoría nunca me tengan que llamar la atención en ese sentido. Papá, y a lo mejor luego te dice: papá o mamá, es que el profe, fíjate que nos dice, y yo tengo otros mecanismos para solventar eso. Pero ni le quito autoridad al docente en ese momento, es decir, tenemos que empezar a darnos cuenta de que los padres tenemos mecanismos para defender una actitud o un comportamiento que consideremos no acertado por parte del profesorado en otros sitios, pero no lo podemos deslegitimar delante de nuestro hijo. Y ahí tendremos que ser muy cautelosos. Lo que le tenemos que decir es que tú vas a clase a aprovechar tu tiempo, a trabajar en las actividades que te propongan y a seguir las directrices de tu profesorado. Ese es nuestro mensaje. Por eso me quería detener aquí, porque creo que esto es muy importante y que como familias tenemos que hacer hincapié. Termino y ahora doy un par de palabras que había dicho. La tercera es el respeto a los horarios de las actividades que estén programadas en el centro, sean estas cuales sean, que va muy unido a lo que hemos dicho casi al principio. El cuarto sería el respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. No está solo en lo que tú haces, sino en que tienes que dejar hacer. Porque aquí mis derechos pueden estar en conflicto con los derechos de... Es que si yo quiero, bueno, tus interrupciones, por ejemplo, el que te tengan que estar llamando la atención, hace que otros, que lo que quieren es estar en una clase adecuada y donde la trayectoria de la clase sea normal, pues a lo mejor tu comportamiento hace o impide que esto pueda hacerse así. Y hay que respetar el derecho al estudio de los demás. Y por último, la obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje en función de lo que le mande su profesorado. Esta última es muy importante. Habrá tareas que tiene que hacer en clase y de esas el responsable es el profesorado. Pero hay otras tareas que se terminan fuera de clase. Las terminan en nuestra casa. Y nosotros tenemos que establecer mecanismos, primero, para conocer cuáles son esas actividades que llevan para casa. Y segundo, tengo que establecer un mecanismo en mi casa para saber que mi hijo lleva mañana las actividades a clase. Y esta es una responsabilidad nuestra. Es un deber de mi hijo en el que me involucra a mí indirectamente. Por lo tanto, fijaros, ese es solo uno de los deberes, el del estudio, solo que tiene unas cuantas puntadas, ¿vale? Unas cuantas puntadas. Los termino si queréis, ya entramos, cada uno tiene su preguntilla ahí y entramos en todo. Son deberes también del alumnado respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. Sobre esto creo que ya he comentado algunas cuestiones. La tercera es la de respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad, así como la igualdad entre los hombres y mujeres. Este es un tema muy delicado y muy importante. Mirad, hay bromas que se pueden gastar en casa que luego se extrapolan al cole. Nosotros vivimos en una sociedad plural. Esa es una de las características del siglo XXI. Y es que tenemos personas junto a nuestros hijos que piensan de otra manera, que su religión es otra a la nuestra, que sus convicciones morales pueden ser distintas y que, por supuesto, le tenemos que decir a nuestros hijos que sea cualquier niño o cualquier niña, como sea, tiene derecho a que se le respete en su dignidad, su integridad y su intimidad.
Y en este sentido no siempre ocurre. Y hay algunos casos más llamativos que otros. Uno es precisamente el de la igualdad entre hombres y mujeres. La educación en la igualdad se practica desde la casa y se consolida en la escuela también. Tenemos que tener cuidado con ciertos comentarios. El machismo se aprende desde los ejemplos de vida. El cuento de la delegada nos viene al pelo, ¿eh? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque creemos que un comentario de esos que provocan risa, mofa entre un círculo, luego él lo repite en el grupo de sus compañeros y compañeras. Y parece, dejadme que ponga ejemplos, y con la ironía que los voy a poner, parece que se pueden hacer cualquier cosa, y creo que no. Pero los niños aprenden, y aprenden de lo que viven con los adultos. Y a lo mejor, en el ámbito familiar, alguien ríe la gracia de que, por ejemplo, un niño le toque el culo a una niña. Y bueno, como eso es gracioso y he visto a mis padres que se ríen, mañana lo practico en otro sitio. Y estoy vulnerando, por ejemplo, la intimidad de alguien que a lo mejor no desea que le toquen ni el culo ni nada. Pero ojo, si ha sido mi niño, y quiero que me entendáis, y con la ironía que lo estoy diciendo, si ha sido mi niño, encima, qué machote es mi niño. Pero si es mi niña, ¿dónde está el niño ese? No sé si... Y ya está bien de repetir algunos estereotipos y encima enfadarnos por algo que muchas veces han aprendido, no en la escuela, lo han aprendido en los ámbitos familiares o sociales. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que les tenemos que transmitir a nuestros hijos es precisamente el respeto a todas las personas, sean hombres o mujeres, o tengan incluso otra condición sexual, porque sobre esos también hacemos unos cuantos chistes, ¿verdad? Y yo digo, ¿y si fuese vuestro hijo o vuestra hija? Y les reiteraran esas burlas y esos chistes en el seno de la escuela, ¿cómo nos sentiríamos si vuestro hijo, además en algunos casos dolorosísimo, porque llega un chiquito con 4 años a su casa diciéndole, mamá, es que hay un montón de niños que me dicen mariquita? Y ya lo que hace falta es que el padre o la madre diga, ah, sí, ese es el hijo de no sé cuánto, si no te has dado cuenta. Por Dios bendito, ¿qué tipo de padres somos entonces? Ahí tenemos que ser muy serios, porque si fuese nuestro hijo, que es el cambio que tenemos que producir, un hijo, un niño o una niña, no elige su condición sexual a esas edades. Y ya sabéis que la terminación va cambiando conforme aumenta la edad, para colmo. Y lo pasan muy mal en el seno de la escuela, porque es un ámbito de convivencia muy fuerte. Pero si detrás estuviésemos la familia diciendo que por encima de todo hay que respetar las diferencias, me da igual que sea un grano en la nariz, una verruga o cualquier otro aspecto como los que estamos comentando, lo que tenemos que decir es que hay que respetar a todo el mundo en su diferencia. Y esto es lo que tiene que empezar a salir de nuestra boca todos los días. Porque de esa manera es como estaremos educando conjuntamente escuela y familia para que lo que pasa en la escuela desde la familia lo contrarrestemos y viceversa. Por lo tanto, ese deber nosotros se lo tenemos que inculcar a nuestros hijos. Y además, yo diría que todos son importantes, pero ese es muy importante, porque estamos hablando casi de la educación en mayúsculas cada vez que hablamos de cualquiera de los valores que hay que intentar hacer llegar a nuestros hijos.
El cuarto es el de respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro y lógicamente, contribuir a que el desarrollo que se haga en el centro sea un desarrollo normalizado. Lógicamente, para respetar las normas, lo que hemos dicho antes, lo primero es que las conozcan. Y en el que las conozcan, yo creo que tenemos, fijaros, yo siempre diré que las asociaciones podéis hacer muchas cosas. Una asociación no está para dar dinero para los viajes. Una asociación está para que muchas cosas lleguen, sobre todo a nuestros hijos. Oye, es que creemos que habría que hacer, pues, mira, una asociación creo que sí puede estar incluso para hacer un folleto ilustrativo donde las normas de convivencia del centro se demuestren de una manera cercana a los niños. Eso, fijaros, es preferible gastarse el dinero aquí, aunque hagan una actividad extraescolar menos. Y facilitar que, por ejemplo, los profesores tengan instrumentos para el desarrollo de una tutoría adecuada. Y además, si esas normas, además del profesorado, las conocemos nosotros y también insistimos sobre ellas, muchísimo mejor. Porque nuestros hijos estarán recibiendo influencia por dos sitios. Lógicamente, como consecuencia de todo ello, el clima que se respire en los centros cada día será mejor. Luego, lógicamente, es un deber del alumnado participar en los órganos del centro, sobre todo, como hemos dicho antes, en secundaria donde más participación hay. El siguiente sería el de utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y mantenimiento. Yo aquí sí me quiero detener. Y me quiero detener porque creo que podemos decir cuestiones importantes. La primera es que lo público no podemos seguir transmitiendo que no es de nadie, sino todo lo contrario. Tenemos que decir que lo público es de todos. Y porque el pupitre no tenga dueño físico, lo que sí tenemos que hacer, puesto que es eso, un bien público, es decirles a nuestros hijos que hay que conservarlo. Yo digo que los pupitres más antiguos que yo veo en los centros no están en los centros públicos. En los centros públicos os puedo decir que es donde veo el material más nuevo y el mejor que existe. En algunas cosas digo que gracias a que alguien se ha preocupado de su conservación y mantenimiento. Y en otros hay que decir justamente lo contrario, que es porque ha habido que renovarlo sistemáticamente. Donde veo el más antiguo es en los centros concertados. ¿Sabéis por qué? Porque lo conservan y lo mantienen maravillosamente. ¿Por qué no ocurre esto en lo público, con lo público? Pues a lo mejor porque, vuelvo a insistir, los ejemplos de la vida repercuten sobre la escuela. El mobiliario urbano, ¿cómo ven mis hijos que yo mismo, como padre, o otros cercanos a mí, tratan el mobiliario público? Y la importancia que se le da a lo público. ¿O qué le digo yo a un hijo mío que lo veo que aparece y lleva 2 sprays en la mochila? Pueden ocurrir 2 cosas: que le pregunte que para qué quiere eso, o simplemente que me lo imagino pero callo. Con lo cual sé que estoy permitiendo. Bueno, pues si nos vamos a una cuestión importante, y es trabajar nuevamente un valor, es desde pequeñito, y como decía antes un padre desde infantil, inculcarles que precisamente son bienes públicos que tenemos todos que intentar conservar y mantener, no solo por lo que cuesta, que también, sino porque además los estaremos educando a que sepan conservar y mantener cualquier bien, sea este público o sea privado. Lógicamente, de la participación hemos comentado antes y no me voy a detener, y por supuesto en función de sus edades y con las adaptaciones que sean necesarias, pues tienen que ir conociendo
pues las normas que nos rigen a nosotros, como pueden ser la Constitución y el Estatuto, donde yo creo que todos los años, y esto creo que sí se viene haciendo en todos los centros, en función de las edades se vienen trabajando tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía. Bueno, pues estos son los deberes. Creo que algunos a lo mejor nos han llamado la atención, pero yo lo que quiero es que os deis cuenta que somos corresponsables con los deberes de nuestros hijos. Y en este sentido, por eso me he querido detener a que los conozcamos. Había un par de palabras o tres y las atiendo Vamos a ver, respecto a los derechos de los chiquillos. Tengo ahí un problemillo sobre, yo a lo mejor no entiendo lo que significa la palabra justificante. Justificante yo lo entiendo como vamos, que cuando un médico te va, yo no puedo ir, pero bueno, más razonable. Lo falta del padre, ahí va. Me refiero. Es que hay un chiquillo que va un día sí, cuando no. Para hacer el padre con la madre, y el chiquillo se va a estar con una máquina, una retro, el primero de eso, en una cantera. Yo no sé qué medidas se pueden tomar porque, no sé, un pueblo de los mil habitantes no tenemos acceso a meter el frío. La verdad es que no sé por dónde meter la mano, porque creo que el primer darse cuenta sería el director, o tipo docente, que no sé. Pero la verdad es que no sé, porque hay una prepotencia también a los padres, porque bueno, que aparte que el chiquillo está encargado y tampoco quiere hacer. Y bueno, y aparte eso más jodido, pero bueno, sea algo gordo. Bueno, que según he visto por ahí, pues no se puede tomar medidas. Si pasase cualquier cosa, se saltaría hasta el director, por consentirlo, aún sabiendo. Bueno, luego hay otro problemilla, que sería algo de convivencia. En la ESO, que están los chiquillos, bueno, porque hay ciertos sectores que se vienen grandes, como lo he dicho antes, culpa y todo, bueno, parecido, pero bueno, no dejan ejercer el ritmo de la clase. El profesor dice, bueno, a mí me da igual, cuando no hemos pedido el talán, pues hemos metido la Semana Santa. Un desgracia. ¿No sería cuestión de una reorganización de la convivencia? No. Creo que no. Si un profesor o profesora le falta respeto al alumnado que estén estudiando, diciendo que son más notas que hacer o cosas de esas, ya no saben que están 2 años con esa persona porque el dinero que también es primario. ¿Cómo le pueden explicar si sabe que si ahora la profesora le va a tomar más ni a los niños? Porque ya la conocen. ¿Cómo puede explicar al niño que no es tonto ni que está bien chillar sin que pierda autoridad al profesor? Vamos, yo no sé exactamente si lo que voy a decir encaja en todo lo que estoy hablando, pero a mí me parece que es fundamental y es lo siguiente. Nosotros desde Lampa, yo supongo que soy de Córdoba, mi pueblo donde mi hijo estudia y donde estoy formando parte de Lampa, Fuente Palmera. Nosotros una cosa que estamos intentando hacer mucho en el IES es el fomentar lo positivo, es decir, muchas veces, y está bien además, porque evidentemente tenemos que destacar todo aquello que consideramos que no se hace pues, en función de los intereses de nuestros hijos, o al menos así lo vemos desde el propio AMPA. Pero también estamos convencidos, y en eso estamos trabajando, de tratar de llevar a luz, de dar a conocer todo lo positivo que sí se hace y que a veces es algo que, bueno, se da por hecho, está ahí y no se tiene en cuenta. Voy a poner un ejemplo muy claro. En la segunda semana cultural que hemos organizado este curso en el AMPA hace muy poquito, en el mes de abril, pues ha habido de grupo de este instituto, ha habido 2 grupos de alumnos, unos en creación literaria,
que participaron a nivel regional y que ganaron, y otro de Tecnocolonial, en un taller que fueron a la final a Bilbao. Para nosotros eso es algo muy importante, eso se ha debido a la capacidad de trabajo del alumno y fundamentalmente también, hay que decirlo, a la labor del profesorado, porque en este caso concreto, bueno, hay profesores de muchas clases, pero en estos dos departamentos concretamente se ha trabajado a fondo muy bien. Y, como decía, en esta semana cultural, pues en la jornada inaugural decidimos recalcar eso y se les hizo un reconocimiento a ese grupo de profesores y alumnos que han destacado esa labor. Digo esto porque me parece que sería interesante que desde el propio AMPA, además de nuestro trabajo evidentemente es trabajar en la mejora del trabajo que se hace en el instituto, con el objetivo siempre fundamentado en nuestros hijos. Pero debemos de poner ejemplos, de dar lo positivo, de decir, oye, que también se hacen cosas. Eso en un sentido. Y otra cosa que quiero decir, que estoy muy de acuerdo con lo que he dicho antes, y quería recalcarlo, es que tenemos que darnos cuenta de que lo importante, tenemos que cambiar la mentalidad en todos los sentidos de la vida y en la educación también, lo que es la cultura del favor por la cultura del derecho. Darnos cuenta de que son derechos a los que las personas, en este caso padres, alumnos, tenemos, son nuestros. No es que el fulanito de turno te haga un favor dándote no sé qué habitación. No, mire usted, que no es un favor, que es mi derecho como padre a tenerlo para poder ejercer ahí mi función. Y en ese sentido, eso es algo que pues, a lo mejor de la propia administración también se puede hacer mucho hincapié en los propios IES. Yo hablo de IES como colegio, hablo de IES porque estoy en el IES, en el AMPA de IES. Y me parece que es algo que deberíamos de recalcar, que quede muy claro, que no se sientan nunca los padres, pues de alguna forma, eso agradeciéndole que el director de turno te diga, oye, sí, fantástica, y no, mire usted, no es que yo necesito esto y esto. Y además, como se contempla que lo tengo que tener, quiero tenerlo. ¿Vale? Solamente eso, gracias. Bien. Uno de los conceptos que voy a decir, ya lo ha dicho una compañera ahí delante, que los profesores habitualmente dejan demasiado a los alumnos por sus apariencias. En mi caso lo tengo. Me pinto el pelo de colores, me visto como me da la gana, por mi trabajo, porque me apetece, y en vez de decírmelo los profesores a la cara, se encaran con mis hijos, cosa que no veo nada correcto. Luego, para colmo, si gran parte de lo que se está diciendo aquí, pidiendo un poquito de disculpas a todos los que estamos, creo que todo esto es una utopía. Cuando vamos a una reunión del AMPA, vamos 4 o 5 personas. ¿Quiénes? Las que aportamos el dinero y las que nos movemos. ¿Qué pasa con el resto de padres? ¿Cómo vamos a educar, no a los hijos, sino a los padres, si pasan olímpicamente de ir a esas reuniones? Si cuando un profesor tiene cita con los padres y pasan olímpicamente de ir, no es tanto echar la culpa ni a los mismos padres de siempre, ni a los hijos, son a esas personas que dejan todo. Luego sigo criticando, por otro lado, a los profesores. ¿Por qué? Generalizando. Porque cuando un alumno de estas familias desecha, ya no digo de padres separados, sino por problemas ya grandes, sean de drogas, de malos tratos, XXX, ¿qué es lo que hacen? No hacer deberes. ¿Cómo lo solucionan? Mandando castigos exagerados a nuestros niños, que muchas veces tienen otras actividades extraescolares y no tienen tiempo de jugar. Creo que cada niño tiene su tiempo
para desarrollar su imaginación y tener derecho a jugar, y no se les deja. Y acabo diciendo que no entiendo por qué, esto lo ha dicho mi compañera, cada vez más, con su palabra, hay más EOIs, escuelas oficiales, que se están metiendo en los institutos, y cuando están ellos trabajando, las AMPAs no pueden acceder a sus propias sedes porque están siendo ocupadas, esa era parte del instituto, por estas escuelas de idiomas, cuando antes tenían su centro. Hay que tener en cuenta que los padres, muchos trabajamos y tenemos que hacer virguerías, como antes ha dicho también, para poder hacer reuniones que muchas veces son obsoletas porque vamos, vuelvo a repetir, 4 grados. Y luego se nos echa casi toda la culpa a los mismos, a los que estamos aquí. Gracias. Bien, voy a intentar dar respuesta a las cosillas que habéis planteado. Yo, sobre el tema del justificante, lógicamente, en los centros tenéis que entender muchas cuestiones. El ejemplo que has puesto es un ejemplo muy duro. Que un padre justifique y el hijo esté en la situación que has descrito, yo creo que eso es denunciable, directamente. Y si para colmo justifica la ausencia de su hijo al centro, pues más denunciable todavía. Pero es que no tiene otra salida, porque si me estás diciendo que está en primero de la ESO, es un crío que puede tener 12, 13 años como mucho. Y si está desarrollando un puesto de trabajo, eso es denunciable a todos los efectos. A todos los efectos. Y por supuesto, yo creo que ahí una dirección del centro, si tiene conocimiento, si debe de decir con justificante puro y duro, como expresaba, de un papel que diga que mi hijo no ha podido venir hoy, bueno, pues en un momento determinado, y eso te podría dar fe de que hay directores que se implican y se mojan bastante, es poner todo eso en conocimiento de los servicios sociales y que comiencen a actuar. Ya está, es que no tiene... Lo que has descrito es fuerte porque no debería de darse simplemente. Con respecto a lo que decía esta madre de la falta de respeto por parte del profesorado, yo digo que es exactamente igual. Nosotros tenemos siempre que andar dos caminos, y yo creo que quienes me habéis escuchado en otra ocasión, yo siempre lo diré así. Yo tengo que andar primero el camino del diálogo, porque lo que podamos resolver con el diálogo será también un aprendizaje más. Los conflictos hay que resolverlos siempre que podamos mediante el diálogo, y cuando no, habrá que denunciar un hecho. Yo le podré decir a un profe, además de la manera más cordial posible: hombre, no le diga usted estas cosas a los chiquillos, porque se lo podré decir 3 veces. A la cuarta digo que esto se tiene que arreglar. Y como por la vía A no está funcionando, me voy en busca de la dirección y le digo que hay que arreglarlo por la vía B. Pero por supuesto insultar al alumnado por sistema no. A cualquiera, un día que estemos irritados, se nos puede escapar, al mejor de los padres, ¿no? Se nos puede escapar una palabra no bien dicha. Pero incluso en eso que hay que ser recatados, puesto que está ejerciendo una profesión muy importante, lo que no puede ser es que eso sea sistemático y no pase nunca. Eso no, ¿vale? Vía A, diálogo, vía B, denunciar. Y eso... Bueno, pues ahí tendré que decirle a mi hijo, bueno, tú sabes que algunas veces nosotros... Pero vuelvo a decir, no quitaré nunca la autoridad, porque lógicamente estoy interviniendo por el otro lado, simultánea y paralelamente. Pero a mi hijo yo lo que no voy a hacer es decirle, es que tu profe es... Entramos en un juego peligrosísimo. Yo lo que sí tengo es que actuar para que eso no continúe, para que esa actitud cambie. Pero nunca intentar quitar autoridad. Lo que ha dicho este padre de fomentar lo positivo, yo lo suscribiría
yo digo que con mayúscula y subrayado. Si esto lo hiciéramos en todos los centros, lo de ir fomentando lo positivo, evidentemente le iríamos ganando terreno y donde hubiese partes negativas las iríamos fagocitando y casi nos las iríamos comiendo todas las negativas que hay. Para esto hay que tener un buen espíritu, como el que veo que estáis haciendo en vuestro centro, de ir haciendo actividades siempre de apoyo y colaboración, y este sería el mejor de los caminos para trabajar en un centro. Y si además con esto se impulsa la ilusión de los chavales, porque el estudio es un elemento importante, porque esto incluso te va a llevar a un desarrollo incluso de tipo profesional, intelectual, yo creo que eso que estáis haciendo es loable y es precisamente el camino que yo creo que se debe de impulsar en todos los centros. En lo del favor y el derecho creo que no hace falta insistir. Y luego, con respecto a lo que comentaba esta madre de atrás, sobre todo me preocupa una cuestión de las que has dicho, y es que efectivamente nosotros, mirad, como padres tenemos que estar pendientes de las tareas que se mandan a nuestros hijos, pero efectivamente porque algo ha ocurrido en una clase, un niño lleva un castigo excesivo, yo creo que bien la asociación de padres o los padres directamente tenemos que intervenir para hacer reflexionar desde la dirección del centro con el ejemplo concreto. Mira, ante esto que ocurrió ayer, esta es la reacción. Esto no puede ser, porque un niño no puede cumplir esto. Esto que ha salido en alguna ocasión más, cuando un castigo sea exagerado hay que frenarlo, pero no. Lo que no tenemos que entrar, y creo que esto lo repetiré cuantas veces sea necesario, lo que no tenemos que entrar nunca es en enfrentamientos, y menos aún personales, con el profesorado. Ya sabéis que yo siempre diré que cuando el profesorado y las familias están a la gresca solo hay un perdedor, nuestros hijos. Y lo que hay que hacer es darle la vuelta. Porque cuando profesorado, como acaba de manifestar este padre, y familia trabajan unidos y avanzando en lo positivo, hay un ganador, nuestros hijos. Y yo creo que tenemos que estar en la segunda parcela. Digo esto por lo siguiente, porque quien tiene la responsabilidad de un centro son las direcciones. Y la dirección tiene que tomar cartas en el asunto cuando vea que algo no funciona adecuadamente. Los enfrentamientos personales no os van a conducir a nada, y entonces cuando podéis tener esos temores de que luego con el niño, luego pasa, ¿no? La asociación de padres se manifiesta ante este hecho, ante la dirección del centro, para que él arbitre las medidas con el profesorado. El que ejerce, o el que tiene que ejercer la jefatura del personal, es la dirección del centro. Por lo tanto, es una responsabilidad que tiene. Nosotros denunciamos un hecho y él tiene que actuar, y nosotros tenemos que velar porque eso no se repita. Y ya está. Pero no lleguéis a enfrentamientos personales, eso no os va a conducir nunca a nada. Nosotros ahí tenemos que saber paliar, y que sea la dirección del centro la que acometa su responsabilidad, que es quien debe de hacer. En cuanto a lo que has comentado, bueno, yo te tengo que decir que no podemos particularizar. Si conociésemos la red de Andalucía, tenemos escuelas oficiales de idiomas que tienen edificio propio, muchas, y tenemos escuelas oficiales de idiomas que comparten edificio. Cuando se comparte edificio, pues hay que regular entre los directores que efectivamente los derechos que puedan tener una parte de la comunidad educativa no se lesionen. Yo dudo, y digo dudo porque todos conocemos que lo que ocupa una escuela oficial de idiomas frente a las dimensiones que suelen tener los institutos. Siempre son muy menores, con lo cual, oye, qué casualidad que lo que se ocupa sea el espacio concedido al APA. Yo creo que eso es una cuestión de negociación simplemente entre las direcciones de los centros para decir, hombre, si nosotros nos reunimos por la tarde, esa es la dependencia que no se debe de ocupar. Claro, sí, pues por eso estoy diciendo, nosotros lo que tenemos que insistir
es que las dos direcciones de los centros es quien tienen que ver esos acuerdos para que se respeten los derechos, que por ejemplo una parte de la comunidad educativa, como es la Asociación de Padres y Madres, tenga su espacio reservado, puesto que funciona precisamente en ese horario de tarde también. Pero eso es una cuestión, fijaros, de gestión entre directores. Y eso, desde mi punto de vista, tiene fácil solución, o muy fácil solución. Aparte de que ya digo, no todas las escuelas oficiales de idioma están ubicadas dentro de institutos, sino que hay muchas que tienen edificio propio. Bien, nos vamos a otro tema. El tema bueno, si hemos comentado los deberes, también tienen derechos, ¿no? Y ojo, los derechos están muy relacionados casi con los deberes, porque uno tiene que hacer dos cosas, cumplir con sus deberes, pero exigir sus derechos también. Bueno, pues lo primero, el primer derecho muy importante que tiene cualquier alumno o alumna es a recibir una educación de calidad que contribuya lógicamente al pleno desarrollo de su personalidad y sus capacidades. Tiene derecho al estudio, a tener una orientación educativa y profesional, a una evaluación y un reconocimiento que sean objetivos, donde se reconozca precisamente su esfuerzo y su rendimiento. Dentro de ese proceso de evaluación tiene derecho a ser informado de los criterios de evaluación que le van a ser aplicados. Y esto es una obligación no solamente hacia el alumnado, sino también hacia la familia. En la primera reunión de curso que se suele tener siempre antes de finalizar el mes de noviembre, además de haberle informado en la tutoría al alumnado, de estos criterios tiene que estar informada la familia, siempre. Por lo tanto, digamos que esa información es por partida doble. Lógicamente, hay un derecho que es el derecho a la diversidad. El derecho a que cada uno somos de una manera y, por tanto, la formación que nosotros recibamos debe de ajustarse a nuestros ritmos de aprendizaje y además tiene que ser una educación que nos estimule en nuestro esfuerzo personal sistemáticamente. Y, bueno, pues hemos dicho que estamos en el siglo XXI y de la misma manera que al profesorado se le ha puesto una nueva obligación, que es la del uso de las tecnologías, al alumnado se le dice que tiene derecho al acceso a esas tecnologías de la información y la comunicación y al uso seguro de Internet en los centros educativos. En este sentido, digo porque en alguna ocasión habéis manifestado alguna cuestión. Mirad, lo primero que nuestros alumnos tienen es ya ese acceso a las tecnologías, como bien sabéis. Primero, lo tienen por la vía de que los alumnos de quinto, sexto y primero de la ESO, como muy bien sabéis, tienen ya su ordenador personal. El ordenador personal, en lo que os puedan comentar vuestros hijos, es cierto que tiene actualmente un problema, sobre todo las conexiones a Internet. El ancho de banda que dan las empresas hoy por hoy no son capaces de soportar el que un instituto entero se quisiera conectar a Internet. Pero los ordenadores no siempre se conectan por vía Internet. Muchas veces el trabajo de las tecnologías es sin conexión, con lo cual los usos pueden ser múltiples. Y después, yo soy de los que dice que, por lo menos mientras se utilizan en los centros educativos, salvo algún niño que, como muy bien sabéis, sobre todo un poquito de los más mayores que saben vulnerar, y digo así, que saben vulnerar todos los filtros que se han puesto en los centros educativos y en los ordenadores que se les han proporcionado, existen los filtros para ese uso seguro de Internet. Esto no quiere decir que algunos, porque en esto saben un poquito, haya podido vulnerar todos los filtros habidos y por haber, pero en un principio y con carácter general, que sepáis que ese derecho no solamente se tiene, sino que el uso seguro también se procura, al menos en el ámbito de los centros educativos, siempre. Bien, de la misma manera tienen derecho a que el marco educativo les favorezca el que, lógicamente, vayan asumiendo una vida responsable, pues por lo que decíamos antes, porque en la escuela se aprende para la vida y precisamente lo que van a intentar es
ir adquiriendo logros para vivir en una sociedad que, como decíamos antes, es plural, libre e igualitaria. De la misma manera, en esa educación tenemos que empezar a pensar que lo importante, claro, son las matemáticas, la lengua, el conocimiento, pero hay otros conocimientos que llegan a darnos esa otra educación mayor y en mayúsculas que tienen nuestros hijos y que lógicamente está en este punto, en este derecho y en el siguiente, y es a que adquieran hábitos de vida saludable, a que sepan contribuir a la conservación del medio ambiente, a que cada día tenemos que estar en una sociedad más sostenible y en una sociedad cargada de valores, donde, igual que antes decíamos que tenían el deber de respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de los demás, tienen derecho a que se respeten las suyas propias y tienen derecho a que se respete su identidad, su intimidad y su integridad personal. Por lo tanto, fijaros, es un deber hacia los demás y un derecho hacia cada uno de nosotros. De la misma manera, lógicamente, se dice que tienen derecho a la igualdad de oportunidades y de trato mediante el desarrollo, sobre todo, de políticas que respeten la diversidad. Nosotros estamos ante una ley importante, a la cual tendremos que decir que le faltan avances en el sentido de su implantación, pero que ya en sus principios dice que tiene dos principios básicos. Por una parte, el de la calidad, y por otro el de la equidad, es decir, el de llegar a todos. Y eso es lo que se pretende aquí. Una persona, por una necesidad de apoyo educativo que tenga, por una minusvalía, para entendernos más claramente, por un déficit que pueda presentar cualquier tipo de persona, su derecho a la educación no va a ser vulnerado. Tiene que haber, y lo hay, una política educativa que dice que la educación tiene que llegar a todos sin excepción. Y lógicamente, en algún caso tendrá que haber compensaciones para ello, y los hay. Lo hay en los ámbitos rurales, lo hay en las poblaciones, en los sectores de población más marginal. Es decir, eso lo que hay que decir es que se está desarrollando, que hay que seguir avanzando. Por supuesto, ahí nos quedan pasos por dar, porque lo que tenemos que hacer es que el éxito llegue a todos. El éxito tiene que llegar a todos, sin exclusiones, y nos queda camino por andar. Pero lo que sí tenemos que decir es que no tenemos hoy por hoy ninguna política restrictiva. Me van diciendo que corto y me queda un montón de cosas, pero bueno, voy a intentar entonces recordar lo que pueda. Otra cuestión importante es el derecho precisamente a que nadie, ni por cuestiones familiares, ni económicas, ni de ningún otro tipo, tenga que abandonar el sistema educativo. Todos los alumnos tienen derecho a permanecer, en principio, hasta que terminen la educación secundaria obligatoria. Todos tienen derecho. Como muy bien sabéis, en nuestro país no está siendo así. En nuestro país estamos ganando por arriba y por abajo. Me plantea Paco que si os parece vamos haciendo como ahora, continúo y en vez de grupo de trabajo vamos abriendo después de cada punto y vamos participando todos. Por mi parte ningún problema. ¿Por el vuestro? Claro, pues fantástico. Pero que hasta las 2 nada más, ¿no? Venga. Os cuento, el sistema educativo está creciendo por arriba y por abajo en este sentido de accesibilidad y permanencia. Nosotros hasta ahora, como muy bien sabéis, hasta hace muy poquitos años la única garantía era que para todos era gratuita la primaria y la secundaria. En el tema de infantil se ha dado un avance muy grande y prácticamente tendríamos que decir que hoy la educación infantil está integrada plenamente. Pero no solamente tendríamos que decir el 3-6, sino que yo creo que se van dando pasos agigantados y con un sistema distinto, y todo hay que decirlo, pero cada día tenemos más alumnos y más centros de 0-3. De tal modo que cualquier chiquito o chiquita, a partir de los 4 meses, puede tener un puesto
donde si por razones laborales o familiares tiene que tener un centro educativo, lo vaya teniendo. Y ahí se están dando, yo creo que pasos muy importantes. Hay todavía, es un tramo donde todavía queda trabajo por hacer, pero yo creo que en los últimos años hemos visto que de no tener apenas centros de 0-3 están creciendo pues como setas, lo cual quiere decir dos cosas. Uno, que bienvenida la incorporación plena de la mujer al mundo laboral, y dos, que efectivamente para facilitar esa incorporación laboral de la mujer al mundo del trabajo remunerado, porque al otro ya siempre estuvo, lógicamente haya medios para que lo pueda hacer con todas las garantías de que su hijo está o su hija están bien atendidos. Y después exactamente lo mismo tenemos que decir: cualquier chaval o chavala de una manera gratuita hoy puede hacer un bachillerato, un ciclo formativo, es decir, se está creciendo por arriba y por abajo. El máximo de garantías lógicamente está en la educación obligatoria, que creo que esa no la pone nadie en duda, pero sí que tenemos que decir que nuestro sistema educativo está creciendo a pasos gigantados, tanto por arriba como por abajo, y eso yo creo que, al menos lo pienso muchas veces para mí, no siempre valoramos que nuestro sistema educativo está creciendo mucho, está creciendo bien y además va ganando en calidad, que es uno de sus retos importantes. Por último, 3 o 4 cuestiones que son derechos también del alumnado: la libertad de expresión y de asociación, el derecho a ser protegido contra cualquier agresión física o moral, y en este sentido nos tenemos que ir a lo que hemos comentado sobre los temas de convivencia, a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, en los órganos que le corresponden, y ya hemos dicho que sobre todo, y digo sobre todo, en cuanto a lo que son los alumnos de secundaria, que son los que más órganos de representación tienen, y un poco en alusión a lo que preguntaba la compañera hace un rato, precisamente aquí en los derechos vuelve a salir el de la utilización de las instalaciones del centro por parte del alumnado. Tiene derecho, y hemos visto que antes era un deber conocer la Constitución y el Estatuto, y ahora se le dice que es un derecho también, y a ser informado lógicamente de sus derechos y deberes, que también hemos dicho que normalmente se les informará a principios de curso, normalmente en su tutoría, de una manera sistemática. Bien, pues eso serían lo otro, lo he comentado, los derechos y deberes del alumnado, que creo que es un punto importante para todos los que estamos aquí, pero de la misma manera creo que lo debe de ser el punto de las familias. En el punto de las familias, fijaros, los reglamentos entran en 3 aspectos: los derechos, la colaboración o responsabilidades que tienen las familias y el tema de las asociaciones. Si os parece, y de una manera breve, y así entramos en una ronda de preguntas por vuestra parte, entramos en lo que son derechos y responsabilidades que tienen las familias. Las familias tienen derecho, fijar, primero a recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. Y esto es muy importante. Yo creo que este respeto